a tocar guitarra y las primeras canciones que yo canté y que toqué en la guitarra fue precisamente de este salmo, del salmo número 100. Y hoy vamos a estudiar este salmo 100, que es un salmo corto, un salmo de solamente 5 versículos, pero cuyo contenido a la luz del contexto bíblico es hermoso, maravilloso, y que vemos que el Señor nos habla acerca de lo importante que es el que nosotros podamos mostrar gratitud. Muchas veces nos educaron o tenemos el concepto de gratitud como ¿qué? Pues como nos enseñaron desde niños, ¿verdad? Te dan un regalo y tu mamá, tú bien emocionado del regalo, ¿verdad? Llegó tu juguete que te dieron de cumpleaños y te dan el juguete y tú por acá ya quieres ir a jugar el juguete y de repente, ¿cómo se dice? Y tú, gracias, y pum, y adiós, ¿verdad? Y entonces tenemos la idea, definitivamente muy arraigada, de que basta con decir gracias. Y entonces, pues ya con eso estamos mostrando gratitud. Sin embargo, vemos, y de hecho nuestra versión Reina Valera tiene este título para el Salmo y es el mismo con el que he titulado el día de hoy el tema, y es una exhortación al agradecimiento. Y como todo lo que tiene que suceder en la vida de un cristiano, por supuesto no está mal que nosotros le digamos a Dios gracias. No estoy diciendo que poder tener una expresión o la palabra gracias no implica una expresión de gratitud como tal en la palabra. Sin embargo, dice Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo vamos creciendo nosotros espiritualmente? Pues no tan solo que demos una repasada a la Biblia, como a veces lo hacemos con tal de acabar nuestro plan de lectura, ¿cierto? Decimos, ay, mi plan de lectura, cuatro salmos el día de hoy. Y ya, pum, palomita, ya la hice, ¿no? Y a veces pasamos por muchos pasajes y no hay crecimiento en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, repito, no está mal que nosotros hagamos algunos actos, no está mal que leamos la Biblia, pero es el tiempo que nosotros también, para aplicarlo correctamente, tenemos que profundizar. Entonces, el crecimiento, el ir como la luz de la aurora en los justificados por la obra de Cristo, es precisamente que no tan solo le demos una revisadita de lectura, sino que podamos ir profundizando en lo que significa lo que el Señor nos está hablando. Y entonces podemos ser exhortados. Y quiero aclarar solamente para que entendamos el título, que la exhortación no es regaño, ¿verdad? Solamente pensamos, porque también dentro de la iglesia tenemos ese concepto. Dice, te van a exhortar y tú así te empieza a latir el corazón más fuerte, más rápido, ¿verdad? Te van a exhortar, ¿qué hice? No, la exhortación tiene un significado de direccionamiento de Dios. El Señor en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? La palabra significa ahí dirigir con un objetivo. Entonces, no siempre, hay ocasiones que sí, que tenemos conceptos equivocados, pero también no siempre es solo que estemos haciendo las cosas mal. Muchas veces nuestros conceptos están incompletos. Por eso señalo que el decir gracias no es malo, pero te aseguro que cuando nosotros comenzamos a entender lo que la gratitud es, lo que el agradecimiento es, entonces vamos a comenzar a vivir de una forma diferente. Va a ir con mayor profundidad. Exhortación al agradecimiento. Y vamos al Salmo capítulo 100 a leer estos 5 preciosos versículos de la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Le voy a pedir que incline su rostro, puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Qué hermoso es cada instante que venimos a tu palabra, considerar que es verdaderamente un acto de tu misericordia el proveernos de lo que tú inspiraste a tus siervos para que el día de hoy podamos escuchar algo acerca de ti, algo que tú has expresado como si tú nos estuvieras hablando. Es lo que tu misma palabra enseña, inspirados, que tú, Señor, les hablaste a ellos para hablarnos a nosotros. Muchas gracias. Gracias por este salmo precioso y ayúdanos para que podamos caminar más profundamente en el entendimiento de tu palabra. Caminar, Señor, de una forma en que verdaderamente podamos expresar un verdadero agradecimiento, un entendimiento del agradecimiento que pueda dignificar quién eres tú. Que no tan solo sea un acto de cumplir como un cierre, como un punto final a tus bendiciones, sino que veamos que aún cuando nosotros somos agradecidos, tú te glorificas. Y eso nos haga ser más agradecidos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que hagas esto en nuestra vida, en nuestro corazón, y te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la iglesia decimos, amén. Qué precioso que el Señor nos conceda este estudio del libro de los Salmos. Él nos concedió este libro de Salmos, 150 salmos, el acervo más grande de información, es decir, el libro más amplio que la Biblia tiene. Y por cierto, dentro de estos 150 se incluye el capítulo más grande de la Biblia, ¿verdad? El 119. Yo les digo que si alguien se aprende el Salmo 119 le vamos a dar un premio, ¿verdad? Muy grande, ¿verdad? Ahora que se lo memorice a alguien y nos lo recite, le vamos a dar un premio, porque es el capítulo más grande de la Biblia. Por cierto, también incluye el capítulo más corto, ¿verdad? 2 capítulos antes. Y alguien que le gusta hacer números dice que exactamente entre estos dos, ¿verdad?, está la mitad de los capítulos de la Biblia. Imagínate, qué precioso, ¿verdad? Qué interesante que Dios ponga estas cosas tan hermosas. Pero bueno, estos preciosos salmos nos invitan en muchos de ellos constantemente, nos invitan de parte de Dios a vivir en deleite, a vivir con gozo, a experimentar verdaderamente en Dios, en la presencia de Dios, algo que transforma nuestras vidas. En este mundo que vivimos, y no tan solo en esta época, no tan solo en este momento, a lo largo de toda la humanidad podemos observar que hay muchas razones para estar tristes. Hay muchas razones para vivir decepcionados. Hay muchas razones para estar siempre enojados. Y basta con que te salgas a la calle, y esto no solo caracteriza, aunque nos critican por eso a los chilangos, ¿verdad? Los que nos van a ver ahí por internet, déjenme definir palabra chilango: aquel que habita en la Ciudad de México, ¿verdad?, y zonas conurbadas, porque el pastor José la otra vez decía que él no era chilango. Si es chilango, también están dentro de, que no se haga, ¿verdad? Pero bueno, basta con que salgas a la calle, y a cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Es bien complicado, ¿verdad? A mí me gusta encontrar algunos parques, lugares y salir a caminar ahí. Y la otra vez salí, ahí acabo de mudarme también al sur de la Ciudad de México, y estaba yo caminando por ahí
Y de repente volteo con la gente y me gusta decirle buenos días o buenas tardes, porque la gente va así, ¿no? Sí, con sus audífonos o así, o con sus animalitos ahí caminando, y de repente le dice buenas tardes. Buenas tardes. Hasta se sorprenden, porque basta con verle la cara a la gente cuánta amargura existe en el mundo. Y la única manera que nosotros vamos a hacer luz es viviendo lo opuesto a eso. Cuando el Señor nos dijo eso, es el ejemplo del contraste que debe existir en la vida cristiana. Entonces no es raro que nosotros veamos a lo largo de la Biblia que nosotros vamos a encontrar en Dios el deleite para poder caminar en este mundo. El gozo, la invitación al gozo, la invitación a disfrutar de Dios, a voltear y ver que en Dios está la verdadera y suficiente satisfacción para la vida de un hijo de Él. Esta es la razón final o la razón principal de la reconciliación que gana Cristo para nosotros. Que tengamos nosotros ahora aquello que se había perdido en la destitución del pecado, ahora a través de Cristo en la reconciliación venga lo opuesto. Y este es el ejemplo de Cristo. Nos dice que debemos de ser luz en medio de ¿qué? De tinieblas. Entonces no nos debe de extrañar que en el mundo podamos ir caminando y ¡pum! Mano, ya subió la gasolina. ¡Ah! Todo va a subir. Las tortillas más caras. Antes, ¿verdad? El año pasado iba con lo que me daba mi esposo y de repente ya no me alcanza para lo mismo. ¡Chale! Expresión chilanga, que quiere decir un lamento en esta ocasión, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! Otra vez mi jefe enojó, ya no lo quiero ver. ¡Ay! Otra vez aquella mentira, alguien me mintió. Alguien me transó, alguien me robó. No sabes cuántos hermanos, ahora que hemos estado tratando de conseguir donadores para nuestro pastor Estefano, de repente le escribo a alguien: ay, es que me robaron y perdí toda mi información, pastor, pero ya la tengo. Hace 2 semanas también, ¿verdad? Del auto me sacaron mi mochila. Y de primera instancia, ¿verdad? Cuando te pasa eso, aquellos que no tienen gracia, ¿verdad? Amigos de lo ajeno, y te dan ganas, ¿verdad? De inmediatamente regresé ahí. Yo deseaba que encontrara y que le hicieran justicia. Y hoy hay algo, razones para vivir amargado. Todos tenemos todos los días. Pero el Señor no se conforma a eso. El Señor no viene y nos apapacha. Sí, tienes razón. Sigue de jetón, hijito. Yo entiendo. Yo entiendo cuánto sufres. Yo entiendo lo que es eso. No, a mí también me traicionaron mis discípulos, mijito. Tú ves en la Biblia, no hay ningún tipo de complacencia de Dios a eso. Al contrario. ¿Qué dice el Salmo 101? Cantad. ¿Cómo, hermano? A algunos les cuesta trabajo decir esa palabra. Que digo, si la digo, algo tiene que cambiar en mí. Cantad como alegres. Y fíjate cómo hasta la misma palabra nos lleva a sonreír, ¿no? Ayúdale a tu hermano que está junto a ti y dile: alegre, brother. Alegre. Alegre. Esa es la forma en que tenemos. A Dios le agrada cantar. Ahora mira, qué interesante lo que el salmista dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y alguien que por ahí tiene una mente universalista puede decir: ya ves, en algún momento, ese es el universalismo, en algún momento Dios va a salvar a todos, porque aquí está diciendo que está exhortando ¿a quiénes? A todos los hombres. No nos equivoquemos. No es un argumento universalista. Dios no va a salvar a todos los hombres, no nos equivoquemos. De hecho, no está diciendo eso. Nos puede hacer pensar eso en algún momento porque está exhortando a hacer eso a Dios. Pero esta es una expresión del salmista
Y vamos a ver a Romanos capítulo 1:20, que nos hace entender cuando nosotros tenemos una duda de una expresión que nos hace pensar algo, ¿qué es lo que hacemos? Para ver si nuestro pensamiento deductivo o nuestra inferencia es eso, tenemos que confirmarlo con la misma Biblia. Si mi interpretación de la Biblia es esa, la tiene que confirmar la Biblia, o es corregida por la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, este no es un argumento universalista donde Dios de alguna manera va a obrar con su gracia en el corazón de todos los seres humanos, y eso va a implicar que todos los seres humanos van a poder adorar a Dios, cantar con una conciencia de lo que Dios es en todo su sentido, y todos los seres humanos. No, esto no es un argumento universalista, sino es la expresión poética de la revelación general de Dios. Ah, caray, ahora sí me la pusiste más difícil, ¿eh? Bueno, es mi concepto teológico dominguero. Pero ¿a qué se refiere esa revelación general de Dios? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, en el contexto, ¿quién es Él? Léalo antes. Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué nos está aseverando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Dios nos está diciendo que no todos los seres humanos serán redimidos, no todos los seres humanos serán convertidos. Y la demostración de eso es que, habiendo conocido a Dios de esta manera, habiendo conocido, ¿verdad? Porque todos los seres humanos fueron creados, todos tenemos las características heredadas por nuestros padres hasta Adán, con la capacidad para percibir la grandeza divina. ¿En dónde? En el universo. Todo el que tiene una mente, Dios le dio la capacidad de tener la posibilidad intelectual de poder determinar la maravillosidad, por decir la maravilla del ser de Dios a través de la creación. Pero ¿por qué no lo hacen? Romanos capítulos 5 y 6 nos lo explican. Desde el capítulo 3, de hecho, la afectación del pecado. Es decir, todos los hombres deberían de responder como el Salmo 101 dice. O sea, esto es lo que está diciendo. Todos los seres humanos tienen la capacidad de percibir la grandeza divina. ¿Por qué? Porque tienen ojos. Y el que no tiene ojos tiene oídos. Y el que no tiene oídos tiene olfato. Y el que no tiene olfato tiene piel. Y tiene la capacidad de poder comprender esa grandeza. Aquí lo que dice: se hacen visibles como desde la creación del mundo. Es decir, la creación da testimonio de eso. El salmista también lo decía: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Pero ¿de qué manera el hombre, cuando cae en pecado, el pecado, la pecaminosidad, la condición caída del hombre, le ha afectado de tal manera que eso que debería de responder no responde así? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Está diciendo: esto es lo que todo ser humano debería constantemente hacer: cantar como alegre a Dios. Todos los seres humanos deberían de responder de eso ante Dios, simple y sencillamente por la creación. Pero mucho más los redimidos. Por eso sigue diciendo el versículo 2: servid a Jehová
con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Quién puede venir a la presencia de Dios? ¿Por sus propios méritos? Nadie. El Salmo 24 también nos lo enseñaba, ¿verdad? ¿Quién podrá venir al monte santo? ¿Quién puede venir ante la presencia de la santidad de Dios? Nadie. Sin embargo, dice Hebreos 4 que nosotros ahora sí podemos entrar a su trono de gracia. En otras palabras, debido a la gracia que es manifestada por en la obra de Cristo, el versículo anterior dice, y por eso Él es nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso ahí. Eso es lo que nos abrió el acceso. Entonces, cuando nosotros somos redimidos, ahora dice 1 Corintios 6 que ahora, ¿verdad?, que nuestro cuerpo y todo nuestro ser debe de ser presentado delante de Él para glorificarle, para ser usado para su gloria. Ahora nosotros nos convertimos en siervos del Señor, servir al Señor. Entonces, lo que los seres humanos no redimidos no hacen, pero que deberían de hacer, los redimidos, no puede ser posible que no lo hagamos. Si el ser humano debería de hacerlo constantemente, los redimidos no puede ser que no lo estemos haciendo constantemente. Servir a Jehová con alegría. Aquellos que fuimos llamados para cumplir su propósito, aquellos que fuimos llamados para servirle a Él, para que el Señor nos use para mostrar su gloria aquí en la tierra. Esta es la forma que nosotros podemos y debemos convencernos de que debemos de vivir. ¿Qué es lo que podemos hacer por el Señor? A veces tenemos esa idea. Bueno, pues ahora que yo me prepare, ahora que yo sea santo, 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 casi como el Señor, entonces ya voy a hacer algo para su gloria. Ya le voy a servir. Ahora sí me voy a inscribir, yo creo que a decanes. O no, yo a escuela dominical. Bueno, Dios me dio voz de jilguero, alabanza, ¿verdad? O voy a hacer, pues yo tengo buenos brazos, voy a cargar, voy a hacer staff. Bueno, a mí Dios me dio capacidades, me gusta la computadora, voy a ir a proyección. Y de repente estamos así, pero nuestra perspectiva es condicionada. Pero el Señor nos enseña en Colosenses 3:23 que nosotros cuando venimos a Él ya estamos cumpliendo un propósito. Y tenemos que llenar nuestra mente de que no es solo lo que hacemos en la iglesia, aunque también debemos de estar dispuestos a hacerlo dentro de la iglesia. Nosotros servimos a Dios. Y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto debe cambiar mucho nuestro concepto de vida. Porque a veces tenemos la idea de que yo voy a hacer algo por Dios, voy a la iglesia. Voy a hacer algo por Dios, voy a hablar mis rodillas, voy a hacer mi devocional, orar. Y el resto, como que tenemos una mente particionada. Y el resto, ¿verdad? Ya hice mis cosas por Dios, ahora voy a hacer las cosas por mí. Voy a ir a trabajar para comer. Voy a ir a hacer esto, ¿verdad? Voy a ir a estudiar para poder prepararme, para poder ser una persona productiva. Empezamos a ver todo eso. Voy a hacer mi trámite en la alcaldía, voy a hacerme esto porque es necesario, porque lo tengo. Pero ese no es el concepto que Dios quiere que tengamos. Esa dualidad está siendo completamente integrada por Dios y nos dice, quita esa partición en tu mente, porque yo quiero que todo lo hagas para mí. ¿A quién vas a escoger de novio? Escógelo para mí. Yo no me voy a casar con él, pero escógelo para agradarme a mí. Por eso digo que todo cambia.
Porque hay muchas cosas que en esta vida nos pesan. Porque no estamos teniendo la conciencia de que todo lo que hacemos es una oportunidad de servicio a Dios. Cuando entendemos eso, hasta bañarnos lo vamos a hacer con una perspectiva diferente. Las cosas que más te pueden llegar a desagradar: álgebra. Hay algunos que les dices álgebra y estás sintiendo calor. Ay, me acuerdo de ese maestro, ¿verdad? El maestro Urbina. Yo estudié en electrónica y circuitos eléctricos 1. Me daban escalofríos nada más de pensar en eso. Tuve un pésimo maestro de electrónica 1, ¿no? Y no entendía nada. Yo así. Hay cosas que nos cuestan trabajo. Pero cuando el Señor nos dice, sírveme con eso. Esos momentos familiares tan agradables, como cuando tus hijos se vuelven rebeldes y te dan ganas de enviárselos al Señor. Y tu oración es así: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Dios nos cambia la perspectiva y te dice: no lo hagas como para ellos, hazlo como para mí. Y nos comenzamos a pensar, comenzamos a decir: bueno, pero ¿por qué o cómo? ¿Cómo puedo llegar a servir al Señor con alegría a una persona que es tan mala, que es tan grosera, que me ha agredido, que me ha hecho tanto mal? Por supuesto que Dios no nos dice que debamos de participar de eso. ¿Qué quiere decir? Que hagamos lo mismo. No, al contrario. Tiene que cambiar esa perspectiva. Pero mira, el estándar al final de cuentas es alto. Porque en estos 2 versículos nada más nos está enseñando el Señor características que no pueden faltar en lo que hacemos para Dios. ¿Cómo debemos de cantar al Señor? Dice: alegres. Esa palabra alegres es la palabra ruá en el hebreo, que fíjate lo que dice es arruinar, especialmente por romper. Y tú sabes, como que el arruinar es totalmente contrario a alegre, ¿no? Pero lo que está significando es la forma. Esa es una de las acepciones de la forma. Pero lo que está enfatizando, escucha, es dividir los oídos con sonido. O sea, un estruendo tan grande que parece que te parte en el oído. De hecho, la palabra tan significa gritar por alarma o por gozo. ¿Han escuchado a alguien verdaderamente alarmado? No lo oyes decir palabras así: ¿me harían el favor, por favor? ¿Me harían el favor de pasar hacia la calle? ¿Esas son una persona alarmada? No, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Está sonando la alarma! Y le ves la acción, ¿no? De alarma. Es un sonido estridente. Eso es lo que quiere decir ruá. ¿Te das cuenta? Cantad alegres a Dios no es lo que muchos de nosotros hacemos en la iglesia. Por ejemplo, grande es mi Dios. A mí me encanta que a veces los de la alabanza nos dejan cantar solos a la iglesia, porque de repente como que hace evidente que somos bien sacatones. Hace evidente que no estamos ruá. Fíjate, en Apocalipsis dice que cuando se canta en el cielo, dice que es un sonido estrujante. No sé cuántos han tenido la oportunidad de escuchar olas muy grandes que rompen con las piedras, y eso suena. Eso es ruá.
a clamar con alegría, a alzar la voz, a aullar. ¿Has oído a un lobo aullar? ¿O a un perro? No aullan. No, ¿verdad? Es como un alarido, un clamor, dar la alarma. En las ciudades que sabían que tenían enemigos, ponían unas torres o se subían a unos montes, algunos que se les llamaba atalayas. Y ellos no podían decirle a la gente: oigan, ahí vienen los enemigos, No, o sonaba una trompeta, hacían un sonido. Había lugares donde tocaban unos tambores gigantes con tal de hacer sonar que había una alerta. Eso es ruá. Entonces está hablando de una alegría escandalosa. Hoy tuvimos la oportunidad de ir a visitar. No pudimos ver al pastor Estefano, pero estuvimos con su papi, el pastor Alan. Y nos platicaba, ¿verdad?, que llegaron unas personas que son gitanos. Y dice, pero parecía, hace cuenta que estaban en Six Flags. Un escándalo que tenían porque son así. Eso es ruá. Y muchos de nosotros no cantamos ruá por orgullosos, porque no queremos que nos vean. Nos da pena. Es que ¿qué van a decir? ¿De quién? De mí. Cuidado. A veces confundimos la pena o la vergüenza y lo justificamos así, pero realmente al fondo hay algo de orgullo. Porque de quien realmente estamos preocupados es por nosotros mismos. Más adelante vamos a ver en el Salmo 147 que él dice que él no se complace en la fuerza del caballo ni en la habilidad del hombre. Qué bendición tan grande que Dios nos diga eso. Porque si tú crees que tienes una voz de guacamaya catarrienta, Dios no se preocupa por eso. Y como debemos de cantar a Dios, como a Dios le agrada, como a Dios le exalta, es que lo hagamos con júbilo. Esa es la palabra ruá. Que suene nuestra voz. Pero para hacer eso, ¿sabes qué tiene que suceder? Quitarme del centro. Si yo sigo preocupado por mí mismo y porque no digan que soy la guacamaya catarrienta de la congre, voy a seguir haciéndolo a mi manera. Voy a seguir haciéndolo como yo puedo. ¿De qué manera la iglesia se metió esa idea de que Dios se va a agradar porque lo hago de corazón? Si realmente lo hiciéramos de corazón, o más bien lo que tenemos que entender, la profundidad de lo que el Señor nos está enseñando, es que hacerlo de corazón es entender cómo a Dios le agrada, no como a mí me gusta. Segunda, servir a Jehová con alegría, aunque se tradujo prácticamente la misma palabra española, alegre es alegría. Esta palabra es diferente en el hebreo. Ahí en el Salmo 102, servir al Señor con alegría. Y la palabra es simja. Por ahí anda simja, ¿verdad? Eso significa tu nombre, simja. Alegría, jovialidad, alborozo, deleite, placer, regocijo, contento, recrear, iluminar. Alegría, simja, es que se note para otros lo que nosotros
estamos teniendo en el corazón. La herencia de muchas iglesias que le llamamos fundamentales ha cambiado el sentido de lo que los salmos, o este salmo específicamente, nos ha cambiado. Porque a veces creemos que tenemos que adorar a Dios con reverencia. Y claro que hay que tener un entendimiento de la santidad de Dios. Pero eso nos ha llevado a una seriedad que no refleja esto. Y de repente pensamos que esa reverencia, santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Qué precioso canto, ¿verdad? Pero qué cara tan fea. Lo canta como si uno tuviera un retortijón. Hasta parece que lo sufre. Es lo contrario a Simha. Simha. Lo digo Simha porque lo estoy viendo. Simha. Lo contrario. Ilumina. Gozo. Dios es santo, santo, santo. Su santidad es algo maravilloso, y en medio de esa santidad tuvo que venir su Hijo Jesucristo a revestirnos de su justicia para poder entrar delante de su presencia, y gracias a Él podemos hacerlo. Eso nos debe llenar de gozo. Y por último, la palabra regocijo, que es la palabra renaná, que es grito de alegría. Bueno, a veces, últimamente como que ya no lo practicamos mucho, pero a veces en la alabanza nos dice, ¿quién tiene un grito de júbilo? Y tú dices, qué contento, ¿no? ¿Por qué a veces no podemos hacer esto? ¿Por qué el renaná, el simha o el rúa no es algo que nos caracteriza? Definitivamente no es una casualidad que en la revelación divina el Salmo nos dé un versículo 4 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Agradecer es el mejor motivo para alabar. Y alabar es el camino a vivir en gozo. A veces tenemos la idea de que depende de mi estado de ánimo. Ay, no, hoy no quiero cantar. Hoy no quiero cantar. No. Hoy vengo triste. Me siento mal. No tengo ganas. Y entramos a un círculo vicioso en el que no cantamos, nos sentimos mal, no cantamos. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a sentir más mal. En otras palabras, la única manera de cortar ese círculo vicioso es iniciar un círculo virtuoso. No depende de mi estado de ánimo. No puede depender de cómo me sienta. Muchas de las pruebas que nosotros tenemos en nuestra vida, en las cuales seguimos ciclados y no salimos, es porque no hemos aprendido a no depender de nuestro estado de ánimo para reconocer quién es Dios. ¿Cuál fue el problema de Israel? Dando vueltas en el desierto, ¿Cuál fue el problema? Que solo se veían a ellos mismos, solo veían su calamidad, solo veían su situación, solo veían y dejaron de considerar quién era Dios.
Yo tengo que aprender eso. La carne, mira, la carne siempre se va a poner a hacer lo bueno. Pablo nos los enseñó en Romanos 7. No debe de ser algo extraño. Si tú te sientes mal, ¿qué va a decir tu carne? Va a decir, muy buen motivo, buena razón para no cantar hoy. Buena razón. No cantes. No tienes ganas. No cantes. No tienes ganas. No sirvas hoy. Estás cansado. No sirvas. No hagas. Dios conoce tu corazón. Esto no dice el Señor, ¿verdad? No dice, ¿andas bien? Cántame. ¿No andas bien? Cállate. No hay esa opción, ¿o sí? No es un examen de opción múltiple, no es una instrucción de opción. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? No. Son imperativos, amado. Canta, sírveme, entra por sus puertas con acciones de gracias. Lo opuesto a lo espiritual es lo carnal. Gálatas 5 lo dice. No tienes ganas de cantar, no viene del espíritu. Y si no viene del espíritu, ¿de dónde viene? De la carne. Buena conclusión. Algo tengo que vencer. Tengo una lucha con eso. La carne siempre se va a poner siempre a hacer lo bueno, a hacer lo recto, a hacer lo justo, a hacer lo piadoso. La carne te va a convencer de que no cantes. La carne nos va a convencer que no tenemos buenas razones, ¿verdad?, para servir al Señor, aún en nuestro trabajo. Nos va a convencer de hacer lo opuesto a lo que Dios nos ha pedido. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 nos enseña esa lucha. ¿Y dónde está esa lucha? Esa lucha no está en tus circunstancias. No está si tienes trabajo, si tienes ingreso o no. Fíjate dónde está esa lucha. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? ¿En el aire? ¿En los demonios? Está diciendo. ¿Dónde están los argumentos? Aquí, en la mente. ¿Te das cuenta? Lo que decía hace un momento. Logismos es la palabra en el griego. Suena lógico, suena aceptable, tiene sentido. No me siento bien, hoy no canto. Pero Dios no te deja ahí. Dios te está abriendo el velo y te está diciendo cuál es el problema en lo profundo. El problema está aquí, una lucha en tu mente que es, dice, y toda altivez, que es altiva, es decir, que se quiere colocar sobre algo más, se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el Salmo 100? A ver, nuevamente repasemos. ¿Qué dice? Dilo conmigo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Esa es la instrucción de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios dice. Es lo que hemos adquirido de entendimiento de Dios. Lo opuesto a eso son argumentos altivos que se están levantando. ¿Y qué nos pide el Señor que hagamos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A quién vamos a hacerle caso? ¿A quién vamos a decidir obedecerle? ¿A la carne o al Señor? ¿Te das cuenta? Ay, hoy tengo flojera y no voy a llegar a la alabanza. ¿Qué importa con que llegue a la predi? Yo entiendo que muchos vienen en su trabajo, gracias a Dios que estás aquí, pero algunos intencionalmente no llegamos puntualmente a la hora. Si compras un boleto de cine, ahí sí puntualito, bro. No me quiero perder ni de los cortos. Pero a la congregación, Dios conoce mi corazón. Si Dios lo conoce, el problema grave está en que nosotros no. Entonces, Dios, ¿qué nos da? El conocimiento de Él. ¿Para qué?
para que lo llevemos cautivo. O sea, va a haber resistencia. ¿A quién se tiene que llevar cautivo? Ustedes conocen la historia de Israel, ¿verdad? Tuvo cautividad y ellos estaban en sus casas, estaban bien. Tuvieron que ir los soldados asirios y los soldados babilónicos. Tuvieron que ir y abrir las puertas y órale, vámonos. Y arrastrarlos. Y los que no querían, los mataban. A la cautividad. A fuerza. Entonces tú no puedes estarte consintiendo más. Ese es nuestro problema. Nos consentimos con esas ideas. Me da pena, es que yo no sé cantar, y nos consentimos. Y Dios no quiere que nos consentamos. Dios te dice: amarra tu carne, dale unas patadas y cachetadas y llévala a obedecer a Cristo. Aunque no te guste. Y no nos gusta, la neta. A mí me ha pasado, yo lo sé. Y empiezas a decir, ¿verdad? Me enojé con mi esposa. No tengo ganas de cantar. Pero Dios me pidió que cantara. Y empiezas a cantar y hasta te sientes hipócrita, ¿no? Grande es mi Dios. Cantaré, grande es mi Dios. Y Dios empieza a hacer su obra en nosotros. Porque le obedecemos. Porque ese es entrar a su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Dios nos da buenas razones para vencer la oposición. Y yo las he resumido en dos: Él mismo y lo que Él hace. Por eso dice el Salmo en el versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros éramos inconversos, como lo vimos en Romanos 1, no conocíamos a Dios, no podíamos hablar realmente de quién era Dios. Es más, hablamos de un Dios formado por nuestra mente que no era Dios. Ni alcanzamos a agradecer por lo que Él había hecho. Entonces, lo contrario a Romanos 1 es ahora con reconocer eso. Reconocer que Dios es el creador. ¿Te das cuenta? Él nos hizo. Es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta qué paralelismo tan hermoso, opuesto entre el Salmo 100 y Romanos 1? Está diciendo, ellos no lo consideraron como el creador y por lo tanto no lo agradecieron. Y el salmista te está diciendo: reconócelo como el creador y agradécele. Él es el creador. Ahora tú lo sabes. Él es el sustentador. Él es el salvador. Él es el origen de toda virtud. Porque hasta que eso entra a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué empiezan a cambiar las cosas? Porque empiezas a decir: grande es mi Dios. Y empiezas a hablar de su redención. Y empiezas a recordar que Él hizo el cielo y la tierra. Empiezas a hablar de las maravillas de Dios. Empiezas a centrar tu mente en Él. Y esa es la forma de entrar por sus puertas con acción de gracias. Esa es la entrada al agradecimiento. Por sus atrios con alabanza. Hermanos, la verdadera gratitud no es solo decir gracias o hacer lo que yo creo que lo expresa. Podemos llegar a caer en una religiosidad egoísta si no consideramos quién es Dios y qué le agrada. Voy a leer una porción de un artículo de John Piper. ¿Qué motiva la gratitud? Así se titula el artículo. Está ahí en Desiring God. La gratitud es el gozo que surge en respuesta a la buena voluntad de Dios hacia nosotros en todos sus dones. Esta alegría tiene el impulso de expresar el valor de esa buena voluntad. Tomemos por ejemplo la buena voluntad de Dios expresada al enviar a su Hijo a morir. La naturaleza de ese acto de amor es que fue incondicional, inmerecido, un regalo de pura gracia.
El objetivo de ese acto era desatar un poder de perdón y renovación que transformaría a las personas en reflectores de la gloria de Dios. Entonces, la forma en que debe expresarse la gratitud por este acto de buena voluntad de Dios hacia nosotros es diciendo y haciendo lo que honra su naturaleza como libre y su objetivo como gloria de Dios. A veces tenemos la idea que agradecer es como pagar, ¿no? Es como pagar. Tengo que hacer eso y como pagando, ¿no? Para que se vea que le di gracias. Como una obligación. No. Agradecer no paga el don o el regalo. El agradecimiento admira y publica la grandeza del dador. Corresponde al don recibido. Y fíjate a qué nos dirige el versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Reconocer quién es Dios y que nos lleva a una relación íntima con Él es lo que nos lleva al gozo de amar dando. Esa es la respuesta, una de las respuestas adecuadas de agradecimiento a Dios y de admiración a Dios. Yo espero que podamos comprender, hermanos, que el cantar alegres a Dios tiene un significado, y el servicio a Dios y lo que hacemos en respuesta de admiración al Señor es sí hacer cosas de nuestra forma de culto, de liturgia que hacemos normalmente cuando nos reunimos, pero que también va mucho más allá de eso, porque es una correspondencia a lo que Él hizo con nosotros. La bondad de Dios le caracteriza, es lo que está diciendo. Jehová es bueno, es lo que le caracteriza y se muestra en amor y misericordia. Entonces, una respuesta de agradecimiento es que nosotros vamos a reflejar eso en nuestras vidas. Por eso Primera de Juan 3:16 nos lo establece así. No como un acto o como unos actos de obligatoriedad. No como ahora es lo que tengo que hacer. Ahora, bueno, pues como ya Dios me pide que vaya a ver a los pobres. Voy a ir a ver a los pobres. Y apenas vas a ver a los pobres. Ay, no, es que estos pobres están muy apestosos. Me voy con unos que no huelen tan mal. Y todo se va acomodando a mí. Y si algo no me gusta, entonces mejor no lo hago. Vuelvo a lo mismo, punto. ¿Por qué? Porque está originado en una equivocada esencia. Es lo que hace todo el mundo. El trabajo social, lo que hace la gente es acomodar a las cosas a ti mismo. La respuesta de agradecimiento no está en función de eso. Mira 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es lo que corresponde a un verdadero agradecimiento, a un entendimiento de la gracia recibida. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, te das cuenta, no está basado en nuestro esfuerzo y nuestro amor. Cuando conocemos el amor de Dios a través de Cristo, nos dota de amor a otros. La misma bondad que le caracteriza a nuestro Padre nos debe caracterizar a nosotros, quienes decimos que somos sus hijos. Por eso en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5:44, el Señor nos dijo algo semejante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No son también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios muestra su misericordia constante por sus criaturas, como lo acaba de decir el Señor Jesús. Pero tiene una manifestación de esa misericordia de forma especial en gracia sobre sus hijos. Pero esa es la gloria de un entendimiento del verdadero agradecimiento. Cuando realmente estamos agradecidos con Dios, no tan solo vamos a decirle gracias a Dios, y sí, le voy a cantar, pero también le voy a servir. ¿Cómo voy a servirle? Sirviendo a otros, amando a otros, siendo misericordiosos con otros. Modelar en nuestra vida la gloria de dar sin mérito. O sea, no le voy a dar nada más a aquellos, que es lo que está poniendo aquí Cristo en Mateo 5. No solo le voy a dar a aquellos que me han dado algo bueno. Le voy a dar a aquellos que aún me han dado algo malo. Voy a mostrar la gloria de la misericordia, porque voy a dar a alguien que yo esté seguro, cuando menos en ese momento que le voy a dar, esté seguro que no voy a buscar en él una retribución. Es decir, no le voy a dar a alguien para que después él me dé. ¿Te das cuenta que este es el parámetro del mundo? Dale a la gente, tú no sabes cuándo va a necesitar. Eso no es gracia. Eso no es la manifestación de la misericordia de Dios. Y termina, y su fidelidad por todas las generaciones. Dios es fiel. Y su verdad, dice nuestra versión, leí la Nueva Biblia de las Américas, y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Quién es Dios? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es inmutable. Y esa inmutabilidad divina es lo que lo hace a Dios ser digno de confianza. Significa que no podemos tener dudas acerca de él. Su fidelidad es que nosotros tal vez no podemos saber lo que Dios está haciendo ahorita, pero sí sabemos lo que Dios ha hecho. Dios no es voluble, no cambia, y eso es lo que nos hace permanecer en su gozo y en su alabanza. Dios nos ha llamado a vivir mostrando a otros quién es Él, como un resultado de estar deleitados en su maravilloso amor, gracia y su presencia. Pero cuando eso realmente sucede, la respuesta de agradecimiento no solo es un acto de inercia, sino un entendimiento que el verdadero agradecimiento nos lleva a ser imitadores de Él, nos lleva a corresponder con otros quién es Él, y se cumple entonces el propósito de nuestra existencia: darle gloria. Esta es la exhortación del Salmo 100, la exhortación a ser verdaderamente agradecidos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprender esas luchas que tenemos. A veces son diarias. Son luchas para no servirte en las cosas que hacemos día con día. Son luchas que nos llevan a vivir sin estar conscientes que todo lo puedes usar para tu gloria. En todo se puede mostrar quién eres tú en nuestra vida, en nuestro caminar. Pero eso será posible solamente cuando miremos a Cristo, cuando entendamos que
El gozo es algo que se refleja porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Ayúdanos a ver qué es lo que estorba para que eso sea una realidad. Bendícenos, Señor. Te rogamos, ayúdanos. Ayúdanos para que podamos profundizar en tu palabra. A que esos conceptos que tenemos de agradecimiento puedan ser ampliados, mejorados, o de ser necesario cambiados. Llévanos a un verdadero agradecimiento en el cual podamos mostrar misericordia a otros, poder comprender la debilidad de otros y no tan solo estar señalando como condenadores. Ayúdanos, Señor, a ser con nuestros hermanos amorosos, misericordiosos, pero también con aquellos, como dice tu palabra, que sean nuestros enemigos, que estén oponiéndose todo el tiempo a nosotros. Enséñanos a amarlos como tú nos amaste. Nos amaste siendo tus enemigos, dice tu palabra. De esa misma manera, Señor, y esperando que tú actúes sobre ellos y que el impacto de tu amor en nosotros pueda impactar su corazón para tu gloria a través de su salvación. Señor, nos lleve a vivir de esa manera, a sembrar con nuestra vida en el corazón de otros un servicio amoroso, un servicio en el que no estemos esperando algo, un pago, una retribución, sino estar tan en contentamiento, tan satisfechos en ti, que eso se muestre en nuestros cantos, en nuestra adoración, pero también en el dar gracia a otros. Te pedimos tu bendición en esto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.